Estoico, tu mente es tu arma secreta. En un mundo donde la incertidumbre reina, donde el caos amenaza con consumir cada espacio de serenidad y donde las emociones oscilan como un mar tempestuoso, hay un arma secreta que solo unos pocos han aprendido a utilizar: la mente. No una mente cualquiera, no una mente distraída por el ruido del mundo o secuestrada por los impulsos efímeros, sino una mente forjada en la disciplina, templada en la razón y protegida por la fortaleza del autocontrol. Esa es la verdadera diferencia entre quien sobrevive y quien domina su destino. El poder de la mente sobre la realidad. La mayoría vive reaccionando, como hojas arrastradas por el viento de las circunstancias. Sus pensamientos están encadenados a los sucesos externos. Su felicidad y su paz dependen del capricho de la fortuna, de la aprobación ajena, de circunstancias que escapan completamente de su control. Pero el estoico ha comprendido un principio fundamental. La mente no debe ser una veleta que gira con cada viento, sino un faro inquebrantable que ilumina incluso en medio de la tormenta. No podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero sí podemos decidir cómo interpretarlo, cómo sentirlo, cómo enfrentarlo. Y en esa elección radica nuestra verdadera libertad, en la capacidad de ser dueños de nosotros mismos, cuando el mundo parece estar fuera de control. La mente estoica no se deja engañar por la apariencia de las cosas. Sabe que la desgracia y la fortuna son solo nombres que damos a eventos neutros, que el sufrimiento es muchas veces una interpretación y no una realidad objetiva. La mente estoica no se deja arrastrar por la ira, porque entiende que cada provocación es una prueba de su autodominio. No se deja consumir por la tristeza, porque sabe que la pérdida es parte de la vida y que lo único eterno es el cambio. No se embriaga con la euforia, porque reconoce que lo que sube inevitablemente baja. La mente estoica es un escudo contra la manipulación, contra la desesperación, contra los impulsos que destruyen y corrompen. El autocontrol, clave de la libertad. Quien domina su mente, domina su vida. Mientras los demás corren detrás de placeres fugaces y se desesperan ante cada contratiempo, el estoico permanece firme. No porque no sienta, sino porque ha aprendido que sus sentimientos no son sus amos. No porque no tenga deseos, sino porque ha comprendido que el deseo mal dirigido es la raíz de toda insatisfacción. No porque no tenga miedo, sino porque ha decidido que el miedo no gobernará su destino. La verdadera victoria no es sobre el enemigo externo, sino sobre uno mismo, en ese campo de batalla silencioso donde cada decisión define el carácter y el futuro. El estoicismo nos enseña que nuestra mente es el único territorio sobre el cual tenemos soberanía absoluta. No importa qué tan cruel sea el mundo, qué tan injusta sea la vida, qué tanto nos arrebate el destino. Si nuestra mente sigue intacta, seguimos siendo libres. Nos pueden despojar de todo, menos de la manera en que decidimos interpretar nuestra realidad. No importa si perdemos riquezas, salud, poder o afectos. Mientras conservemos el dominio sobre nuestra mente, seguiremos en pie. Esa es la gran enseñanza de los filósofos que nos precedieron, de aquellos que enfrentaron la adversidad con una serenidad inquebrantable y nos legaron el secreto de la verdadera fortaleza. La mente como arma en la adversidad. Pero este poder requiere entrenamiento. Una mente fuerte no surge de la noche a la mañana, ni se forja en la comodidad. Se cultiva con la práctica diaria, con el cuestionamiento constante de nuestras propias creencias, con la observación de nuestras reacciones ante la adversidad. La mente estoica se fortalece en la incomodidad, en la aceptación de que el dolor, la frustración y la pérdida no son enemigos, sino maestros. Aprender a resistir la tentación de reaccionar impulsivamente, aprender a ver la realidad sin el velo de las emociones descontroladas, aprender a soportar el peso de la vida con dignidad. Esas son las marcas del verdadero dominio mental. Fortalecer la mente es un acto de autodisciplina, una práctica diaria que nos exige atención plena y una voluntad inquebrantable. No se trata de erradicar las emociones, sino de aprender a utilizarlas con sabiduría. No se trata de evitar los desafíos, sino de enfrentarlos con determinación.
La adversidad no es un castigo, sino un campo de entrenamiento para el alma, un maestro silencioso que nos moldea a través de cada prueba que enfrentamos. Y en ese proceso, la mente se afila como una espada. Se vuelve una herramienta de precisión que nos permite ver la realidad sin el filtro del miedo ni la ilusión del deseo. La serenidad del guerrero. Así que no busques fuera lo que siempre ha estado dentro de ti. No esperes que las circunstancias sean perfectas para encontrar paz. No permitas que el mundo dicte tu estado mental. No caigas en la trampa de creer que la felicidad está en el futuro, en un logro, en una meta distante. La verdadera fortaleza reside en el presente, en la capacidad de aceptar lo que es y de actuar con virtud sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Fortalece tu mente, hazla tu arma secreta, conviértela en tu escudo y en tu espada. Porque el que domina su mente no solo sobrevive, trasciende. Quien cultiva su intelecto, su disciplina y su ecuanimidad, se convierte en un faro para los demás. Quien gobierna sus emociones no se deja gobernar por los eventos de la vida. Quien encuentra en sí mismo su refugio, nunca más estará perdido. Así que cultiva este poder. Afila tu mente cada día, como el guerrero afila su espada. No temas la adversidad. Abrázala como un entrenamiento, como un desafío que fortalecerá tu temple. Porque cuando llegue la tormenta, y siempre llega, mientras los demás se ahoguen en sus miedos, tú permanecerás firme, inquebrantable, inmortal en tu serenidad. La mente es un templo y una fortaleza. Es la espada que corta la confusión y el escudo que nos protege de la desesperación. Es la luz en la oscuridad, la brújula en la incertidumbre, la voz que nos recuerda que no somos víctimas del destino, sino los arquitectos de nuestro propio carácter. Y cuando el mundo intente doblegarte, cuando el miedo y la duda quieran apoderarse de ti, recuerda, tu mente es tu arma secreta, y si aprendes a usarla, jamás serás derrotado. La mente humana, en su naturaleza más esencial, constituye la última fortaleza del individuo frente a las inclemencias del destino. Sin embargo, este bastión solo es invulnerable cuando ha sido disciplinadamente forjado en la razón, en la templanza y en la resiliencia. El pensamiento estoico nos recuerda que la clave de la grandeza radica en la capacidad de gobernar nuestras emociones y reacciones, en lugar de permitir que los eventos externos dicten la calidad de nuestra existencia. La autodisciplina, lejos de ser una restricción, es el puente que nos conduce hacia la serenidad inquebrantable. La disciplina, pilar del carácter filosófico. La estabilidad emocional y la fortaleza mental no emergen del azar ni de circunstancias favorables, sino de una práctica rigurosa de autocontrol. La mente debe ser entrenada de manera sistemática para enfrentar la incertidumbre con ecuanimidad, convirtiendo cada desafío en una oportunidad de crecimiento. La disciplina no es, como muchos creen, una imposición externa, sino una manifestación de la voluntad consciente de vivir de acuerdo con principios elevados y no bajo el dictado de impulsos efímeros. El error común de la mayoría de las personas es ceder a las excusas que justifican la inacción y la debilidad. Aquellos que externalizan la responsabilidad de sus fallos siguen siendo prisioneros de su propio desorden interior. Por el contrario, el estoico comprende que cada obstáculo es una herramienta de refinamiento. Cada dificultad es un estímulo para fortalecer su carácter. La disciplina no es una carga, sino el cimiento sobre el cual se edifica una vida de significado y virtud. La mente disciplinada se convierte en un escudo contra la fragilidad emocional, en un mecanismo de resistencia ante la adversidad. Quien la cultiva no se deja llevar por los impulsos, ni permite que las circunstancias externas dicten su estado interno. En lugar de ceder al desaliento cuando los eventos no se alinean con sus expectativas, el estoico observa, analiza y adapta su respuesta de acuerdo con la lógica y la razón. Es un ejercicio constante de introspección y autoevaluación, un proceso mediante el cual cada acción, cada pensamiento y cada reacción se alinean con los principios de la templanza y la sabiduría. La ecuanimidad, la máxima expresión del autogobierno. El dominio de uno mismo se refleja en la capacidad de permanecer imperturbable ante la volatilidad de la realidad.
La desesperación y la impaciencia son los signos de una mente que aún no ha sido domesticada por la razón. La verdadera sabiduría reside en la habilidad de responder con mesura y claridad, sin dejarse arrastrar por las mareas emocionales. La ecuanimidad no implica indiferencia ni insensibilidad, sino una comprensión profunda de la futilidad de aferrarse a lo que está fuera de nuestro control. ¿Acaso la ira modifica el pasado? ¿La ansiedad previene el porvenir? ¿La frustración mejora la condición del presente? Ninguna de estas respuestas es afirmativa. Por ello, el estoico aprende a observar sus emociones sin identificarse con ellas, transformándose en un testigo sereno de su propia experiencia. La calma, lejos de ser un estado pasivo, es una demostración de autoridad sobre el caos. Alcanzar la ecuanimidad implica entrenar la mente para que no reaccione de manera inmediata ni impulsiva. Significa desarrollar un espacio interno de análisis y reflexión, un refugio donde las emociones pueden ser procesadas sin que dominen nuestras acciones. Se trata de adquirir la habilidad de sostener la serenidad incluso en los momentos más desafiantes, de enfrentar la adversidad con la certeza de que cada prueba es una oportunidad para fortalecer nuestra capacidad de adaptación y resiliencia. De la teoría a la acción, encarnación de la filosofía. La sabiduría carece de valor cuando no se traduce en acción. Comprender los principios estoicos no es suficiente. Deben ser practicados con constancia, hasta que se integren en la propia identidad. Vivir filosóficamente significa encarnar los ideales de autodominio, honestidad y templanza en cada una de nuestras interacciones diarias. El estoicismo rechaza la complacencia y la autocomplacencia. No basta con recitar máximas inspiradoras, sino que es imperativo enfrentarse a los momentos difíciles con la convicción de que cada adversidad es un campo de entrenamiento para la mente. La verdadera prueba de carácter no se encuentra en la facilidad de la teoría, sino en la aplicación inquebrantable de la virtud en los momentos de crisis. Llevar el estoicismo a la acción implica aplicar sus principios en el día a día, desde las situaciones más triviales hasta los desafíos más profundos. Significa cultivar una actitud de resiliencia en la rutina, actuar con prudencia en los momentos de presión y practicar la autodisciplina en cada decisión que tomamos. No es suficiente comprender la filosofía, es necesario convertirla en un modo de vida, en un reflejo de nuestra esencia. La mente como bastión inquebrantable. En el desenlace de toda lucha externa, la última frontera siempre es interna. Cuando el cuerpo sucumbe al tiempo, cuando la fortuna nos despoja de nuestras posesiones, cuando la traición o la pérdida nos golpean, lo único que queda es la mente. Esta es nuestra última defensa, la muralla que determina si nos rendimos o si resistimos. Por ello, la mente debe ser objeto de cultivo deliberado. Cada pensamiento es una herramienta que puede construir o destruir. Cada reacción es una oportunidad de demostrar si somos amos de nosotros mismos o prisioneros de nuestras fluctuaciones emocionales. Un estoico no depende del reconocimiento externo ni se perturba por la adversidad, porque su fortaleza está anclada en la estabilidad de su propia razón. Asegurar la fortaleza de la mente implica también estar dispuesto a desafiar los propios paradigmas, a cuestionar creencias limitantes y a forjar una actitud de constante aprendizaje. La rigidez mental no es señal de fortaleza, sino de debilidad. La verdadera fuerza reside en la capacidad de adaptarse sin perder la esencia, de modificar las estrategias sin traicionar los principios. La mente inquebrantable no es aquella que resiste obstinadamente, sino la que encuentra soluciones creativas sin perder su equilibrio interno. La suprema conquista. La victoria más trascendental no es la que se obtiene sobre otros, sino la que se logra sobre las propias limitaciones. La mayor libertad no se encuentra en la ausencia de restricciones externas, sino en la capacidad de gobernar el propio ser sin ser esclavo de las pasiones. No busques respuestas en el exterior, ni esperes que el mundo se alinee a tu conveniencia. La paz, la fortaleza y la claridad ya residen en ti, aguardando a ser cultivadas. Elige cada día ser el arquitecto de tu carácter, refuerza tu voluntad y edifica una mente que, ante cualquier tormenta, permanezca inquebrantable.
Cuando el mundo intente doblegarte, cuando las emociones busquen dominarte y la adversidad te rete, recuerda, tu mente es tu arma secreta. Quien la domina jamás podrá ser derrotado. La fortaleza mental no se limita a la resistencia pasiva frente a la adversidad, sino que se manifiesta en la capacidad de reinterpretar la realidad, convirtiendo cada experiencia en un catalizador para la evolución del carácter. Mientras el individuo ordinario es víctima de las circunstancias y reacciona de manera instintiva, el estoico actúa como arquitecto de su percepción, comprendiendo que la mente, cuando se disciplina adecuadamente, es el recurso más poderoso para trascender el sufrimiento y alcanzar un estado de serenidad inquebrantable. La interpretación de los eventos. Una construcción cognitiva. El mundo en sí mismo es neutro. Son nuestras interpretaciones las que determinan el impacto emocional de los acontecimientos. El estoico no se deja definir por la mera ocurrencia de sucesos externos, sino por la manera en que decide percibirlos. La pérdida no es necesariamente una tragedia. Puede ser una oportunidad para fortalecer la independencia interior. El fracaso no es sinónimo de derrota, sino un ejercicio de aprendizaje y reorientación estratégica. Desde esta óptica, la percepción no es un reflejo pasivo de la realidad, sino una construcción activa que se rige por la calidad del pensamiento. La mente estoica opera como un filtro que descarta lo irrelevante, modula la respuesta emocional y convierte la incertidumbre en una oportunidad de crecimiento. De este modo, el individuo no se ve arrastrado por las contingencias del destino, sino que las utiliza como un laboratorio filosófico para la expansión de su autodominio. Esta capacidad de interpretar el mundo según principios racionales y no impulsivos es la esencia del autodominio. El estoico comprende que su estado mental es la única posesión verdaderamente suya. Al desarrollar una percepción objetiva y desapegada de los eventos, la mente deja de fluctuar entre la euforia y la desesperación. La estabilidad emocional, producto de este ejercicio de control cognitivo, permite que el individuo actúe con prudencia en lugar de reaccionar con precipitación. La resiliencia cognitiva, el entrenamiento de la voluntad. Así como el músculo se fortalece con la resistencia física, la mente se robustece a través del ejercicio deliberado de la resiliencia. La resiliencia no es una cualidad innata, sino una disposición que se cultiva mediante la exposición voluntaria a situaciones que desafían la comodidad y la complacencia. No se trata de evitar la dificultad, sino de usarla como un medio para templar el carácter. El entrenamiento estoico implica la práctica de pequeñas renuncias y la aceptación consciente de la incomodidad. La tolerancia a la frustración, la resistencia al placer inmediato y la capacidad de soportar la incertidumbre sin perder el control emocional son ejercicios fundamentales en la construcción de una mente inquebrantable. La fortaleza no surge del azar, sino de la decisión de someterse constantemente a pruebas que expandan la capacidad de adaptación y refuercen la estabilidad interna. La resiliencia cognitiva también implica el desarrollo de una mentalidad antifrágil, en la que el individuo no solo soporta la adversidad, sino que se fortalece a través de ella. Este principio, esencial en el estoicismo, nos enseña que no es suficiente con resistir pasivamente los golpes de la vida. Debemos aprender a utilizarlos como impulso para nuestro desarrollo. Cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento, cada crisis, un laboratorio de aprendizaje. El desapego ontológico, superación del miedo y la dependencia. Uno de los mayores impedimentos para la autodeterminación es el apego irracional a lo efímero, posesiones materiales, validación social, estatus o incluso la permanencia de vínculos afectivos. La dependencia de estos elementos convierte al individuo en rehén de factores externos, privándolo de la autonomía psicológica necesaria para enfrentar la vida con ecuanimidad. El estoico no rechaza la riqueza, el reconocimiento o las relaciones, pero tampoco permite que éstas definan su identidad. La clave del desapego ontológico no radica en la negación del mundo, sino en la comprensión de su transitoriedad. La conciencia de que todo lo externo está sujeto al cambio
y la impermanencia libera al individuo de la ansiedad por la pérdida y le otorga un estado de serenidad inalterable. El desapego no significa indiferencia ni apatía. Al contrario, permite una apreciación más profunda de la vida y sus experiencias, pues al no estar sujetos al miedo de perder, podemos disfrutar plenamente del presente. La mente desapegada no teme el futuro ni se aferra al pasado. Habita con presencia en el instante, comprendiendo que la única realidad sobre la que tiene control es el ahora. La virtud como la única constante inquebrantable. Todo lo externo es susceptible de ser arrebatado, excepto el carácter. La verdadera riqueza del individuo no se encuentra en la acumulación de bienes, ni en la aprobación de los demás, sino en la solidez de su estructura moral. Para el estoico, la virtud no es una aspiración idealista, sino el único bien auténtico que proporciona sentido y dirección a la existencia. La justicia, la templanza, la prudencia y el coraje no son simples principios abstractos, sino las herramientas fundamentales para mantener la coherencia interna ante cualquier circunstancia. La virtud, entendida como la alineación de los actos con la razón, es el único elemento que escapa a la volatilidad del mundo y garantiza una vida de propósito y significado. Cuando el individuo comprende que su mayor activo es la calidad de sus pensamientos y acciones, cesa su obsesión por el reconocimiento externo y deja de temerle al fracaso. No actúa para complacer, sino porque la acción correcta es, en sí misma, la recompensa suprema. Esta independencia moral es la máxima expresión de la autodeterminación. La autarquía del espíritu, autosuficiencia existencial. El estoico no busca refugio en circunstancias externas, sino que construye su propio santuario interno. La autarquía del espíritu es la capacidad de ser suficiente en uno mismo, de hallar plenitud en la simpleza y de no depender de factores externos para experimentar una vida significativa. En una sociedad que incentiva la validación constante, la acumulación desmedida y la distracción perpetua, el estoico se distingue por su capacidad de mantener el enfoque en lo esencial. No es una asceta que renuncia al mundo, sino un pensador que ha aprendido a navegarlo sin ser dominado por sus ilusiones. La autosuficiencia psicológica no implica aislamiento, sino independencia. Es la habilidad de sostener la ecuanimidad en cualquier contexto, de no permitir que la inestabilidad del entorno altere la serenidad interior. Quien domina su mente no se deja arrastrar por las fluctuaciones de la sociedad ni por las expectativas de los demás. Ha encontrado en su propio juicio el único tribunal válido para evaluar el éxito de su vida. Conclusión. La mente como último bastión. Cuando todo lo demás desaparece, cuando la fortuna se disipa, cuando el tiempo erosiona lo material, cuando los vínculos cambian y la salud fluctúa, lo único que permanece es la mente. Quien la ha cultivado con disciplina, desapego y virtud, se convierte en una entidad inquebrantable, capaz de soportar cualquier embate del destino sin perder su centro. La verdadera grandeza no se encuentra en la acumulación ni en la fuerza, sino en la soberanía sobre uno mismo. No hay riqueza comparable a la tranquilidad de quien ha conquistado su propia mente. No hay poder más absoluto que el de aquel que, al enfrentarse a la adversidad, elige con claridad y determinación su respuesta. Cultiva tu mente como el más valioso de los tesoros. No permitas que los eventos externos dicten tu destino, ni que las emociones transitorias gobiernen tu vida. La mente es la última fortaleza, la única propiedad sobre la cual tienes dominio absoluto. Quien la gobierna, trasciende las circunstancias y se convierte en arquitecto de su propio destino.